Bueno, ahí estamos, jóvenes. Muy buenos días, entonces. Qué gusto de volver a saludarlos. Espero que estén muy bien todos. Vamos a iniciar con estas clases de nuestro curso de psicobiología. Si se recuerdan, decíamos pues que vamos a estar alternando, ¿verdad? Una semana vamos a recibir el curso de psicobiología, otra semana estuvimos recibiendo el de sociología o socioeconómicos, ¿verdad? Entonces, en esta quinta semana ya de clase, nos toca la clase número 3 del curso de psicobiología. Para quienes no teníamos el gusto de conocernos, mi nombre es Jacobo Ramírez y es un gusto para mí impartirles este curso de psicobiología, también el de socioeconómicos o estudios socioeconómicos. Para quienes también tengan alguna duda, yo les imparto el curso de física fundamental en el tercer periodo y ya casi para terminar el día también les imparto el curso de química, ¿verdad? Recuérdense que estos cursos son semestrales, entonces al llegar a los 6 meses, ¿verdad? O al llegar al medio año, pues vamos a cambiar algunos cursos. Por ejemplo, el curso de socioeconómicos continúa, pero el de psicobiología pasa a ser biología, el de física fundamental pasa a ser estadística y el de química pasa a ser filosofía, si no mal recuerdo. Entonces, yo también les sigo impartiendo sus cursos, ¿oye? Quienes tienen alguna duda al final de la clase, pues yo les voy a dar mi número de teléfono también por si necesitan contactarse conmigo durante la semana. Yo trato de responder a la mayoría en el momento, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, pues ahí se pueden comunicar, ¿sí? Vamos a iniciar con esta tercera clase, el curso de psicobiología. Y si se recuerdan, ya desde hace algunas semanas veíamos la introducción a lo que es psicobiología, qué es la biología, qué es la psicología. También veíamos hace 2 semanas el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Y las diferentes etapas conforme al pensamiento de un ser humano, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos corresponde, permítame que no quiere cambiar esto, ahí está. El día de hoy nos corresponde este tema que se denomina el aprendizaje y la memoria, ¿sí? El aprendizaje y memoria, ¿verdad? Son procesos bastante interesantes que debemos de estudiar desde el ámbito de la psicobiología. Si ustedes se recuerdan, cuando veíamos las bases biológicas de la psicobiología, decíamos, voy a tratar de anotarles aquí un poquito, permítamos a ver. Decíamos, el sistema nervioso se puede dividir en dos, ¿verdad? Sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿verdad? Va. Y decíamos, el sistema nervioso central se compone básicamente de dos órganos. ¿Quiénes se recuerdan cuáles eran estos dos órganos? ¿Quién se recuerda? ¿Alguna idea? Sistema nervioso central. Ajá, ¿de qué se compone? ¿De qué órgano se compone? Decíamos. Del encéfalo, Ajá, del encéfalo y a médula espinal. de la médula espinal, ¿verdad? Decíamos, el encéfalo es lo que comúnmente nosotros le llamamos el cerebro, ¿verdad? Justo como lo vemos acá, pero el cerebro solamente es una parte del encéfalo. Entonces, es por eso que se llama sistema nervioso central, porque es el centro de integración de todo nuestro pensamiento, de nuestra cognición, de nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es muy importante que recordemos esta parte porque el sistema nervioso, pues, como bien nos dice su nombre, va a ser el centro de integración de todo nuestro pensamiento, de todo nuestro proceso cognitivo, ¿verdad? Recuérdense cuando hablábamos de un proceso cognitivo, hablábamos del proceso de la inteligencia, de lo que nos hace diferentes de otros seres vivos. Por ejemplo, existe una teoría que si los seres humanos no existiéramos, el ser dominante sobre la Tierra serían los delfines, porque el delfín ha mostrado tener un coeficiente intelectual pues muy alto con respecto a los demás seres humanos, excepto, con respecto a los demás seres vivos, a excepción, ¿verdad? Obviamente de los seres humanos, que los seres humanos pues tenemos un coeficiente intelectual mucho más grande que un delfín. Pero, por darles un ejemplo, un loro, un lorito de esos que vemos en cualquier lugar, un loro nos ha predicho la ciencia que un loro puede llegar a tener el coeficiente intelectual de un niño de hasta 5 años. Entonces, el loro no solamente puede repetir, sino que también puede tener algún tipo de aprendizaje, ¿verdad? Un delfín, por ejemplo, puede llegar a tener el coeficiente intelectual de una persona de hasta 15 años. Entonces, imaginémonos, realmente es bastante impresionante
el coeficiente intelectual que puede llegar a tener un delfín, ¿verdad? Por eso es que vemos que existen muchos shows con un delfín y algunas situaciones particulares, ¿verdad? Mientras que el coeficiente intelectual de un ser humano, pues es muchísimo más alto, ¿verdad? Entonces, este proceso de aprendizaje y memoria es lo que nos hace diferentes a cualquier otro ser vivo, ¿sí? Por eso es que nosotros nos denominamos Homo sapiens, o sea, el sufijo sapiens, lo que significa es, lo que significa el Homo sapiens, la S de sapiens significa pensamiento, es un ser pensante, es un ser que aprende, es un ser que tiene memoria, ¿sí? Y es por eso que nosotros veremos este tema de aprendizaje y memoria, ¿verdad? Entonces, para continuar, permítame que no sé cómo cambiar aquí esta diapositiva. Bueno, el aprendizaje, solo voy a borrar esto. Ahí está. Entonces, el aprendizaje nos dice, pues, ¿qué entendemos nosotros por aprendizaje? Pues todos los días nosotros aprendemos alguna situación, ¿verdad? Aprendemos a realizar algún procedimiento matemático, aprendemos a realizar a utilizar algún instrumento, ya sea, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la carpintería, ese es un tipo de aprendizaje. Si nos dedicamos a la panadería, independientemente de cualquier labor que nosotros realicemos, nosotros en todo momento tenemos un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo recordemos. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, nos dice aquí, el aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia y la instrucción, el razonamiento y la observación, ¿verdad? Entonces, recordemos cuando nosotros veíamos el método científico, decíamos, el método científico es una serie de pasos que a nosotros nos garantiza el poder adquirir un tipo de conocimiento que sea comprobable, que sea objetivo y que sea verificable en cualquier parte del mundo bajo distintas circunstancias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿quién se recuerda? Vamos a ver, Nidia, ¿se recuerda cuál es el primer paso del método científico? La observación. La observación, perfecto, ¿verdad? Perfecto, muy bien. La observación es el primer paso del método científico. Gracias, Miguel. Decíamos, todos observamos un fenómeno en particular, ¿verdad? Observamos que, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo cuando uno entra a su casa y tal vez enciende la luz y no enciende el foco. Entonces, observamos un fenómeno, ¿verdad? Observamos un fenómeno y decimos, bueno, probablemente se quemó la bombilla. Entonces, vamos y cambiamos esa bombilla, ¿verdad? Y aplicamos el método científico, observación, planteamiento de la hipótesis, experimentación y por último la conclusión, ¿verdad?, del resultado que nosotros obtenemos. Un proceso similar es el que nosotros realizamos en el aprendizaje, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, esto es el resultado del estudio, de la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, ¿verdad? Como ya decíamos, pues aprendemos todos los días. Aprendemos unas habilidades, aprendemos destrezas, pero principalmente aprendemos conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo aquí el día de hoy es adquirir conocimientos. También podemos adquirir conductas, valores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros vayamos a estar adquiriendo durante nuestro día a día. Todo eso va a ser aprendizaje, pero si nosotros, ojo con lo que vamos a hablar ahorita, si nosotros no practicamos lo que aprendemos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hoy les digo, bueno, los pasos del método científico son este y este, ¿verdad? Y usted dice, ah, bueno, los pasos del método científico me los voy a aprender, son estos y estos. Pero si yo no repaso eso que yo aprendo, si yo no estoy en constante repaso de eso que yo estoy aprendiendo, no vamos a estimular el proceso de la memoria, ¿sí? Que es lo otro que veremos a continuación. ¿Estamos? Entonces, si yo no repaso, si yo no lo aplico, si yo no estoy utilizando constantemente algo que yo aprendí, yo no voy a generar la memoria. ¿Estamos? Quiero que quede bien, bien claro. No es lo mismo el aprendizaje que la memoria. Si yo estoy aprendiendo el día de hoy que 2 más 2 es 4, pero si yo no lo repaso todos los días, yo no voy a tener una memoria de que 2 más 2 es 4, ¿verdad?
Si yo les digo, mi número de DPI es me lo aprendo ahorita, pero si yo todos los días no lo voy a repasar, y si un día me lo preguntan en alguna transacción que yo esté haciendo, yo no voy a tener memoria para recordar cuál es mi número de DPI, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos aprendernos un número de teléfono? Lo repasamos y lo repasamos y lo repasamos y lo repasamos. Y después cuando nos preguntan, ¿cuál es tu número de teléfono? Entonces digo, bueno, ya tengo memoria y me recuerdo. Bueno, mi número de teléfono es tal, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo aprendizaje que memoria. Yo el aprendizaje lo aprendo ahorita, pero si yo lo repaso, lo repaso, lo repaso y lo repaso, yo voy a hacer una memoria. ¿Estamos? Eso quiero que quede bien, bien claro, por favor. Bueno, entonces, clara esa parte. ¿Cómo se aprende? ¿Sí? ¿Cómo se aprende? Bueno, el aprendizaje se produce a través de los cambios de conducta que producen las experiencias, ¿sí? Y aunque en estos cambios intervienen factores madurativos, algunos factores biológicos y enfermedades, no van a ser determinantes como tal. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Nos dice, para el aprendizaje, pues es el proceso a través del cual una persona se apropia del conocimiento de sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué puntos importantes me interesa que ustedes sepan de acá? Por ejemplo, para comenzar, como nos dice, intervienen factores madurativos, ritmos biológicos y enfermedades, pero sin embargo, no son determinantes. ¿Por qué? Ojo con esto. Vamos a ir con el primer punto, los factores madurativos. No es la misma madurez emocional, la misma madurez biológica que tiene una persona de 20 años a la que tiene un niño de 5 o 6 años, ¿verdad? No aprendemos de igual forma. Por ejemplo, yo con ustedes ya no tengo que venir que con colorcitos, que con cartelitos, que con jueguitos, que con esto y que lo otro, ¿verdad? No, porque la madurez que ustedes tienen es muy distinta a que si yo tuviera que enseñarles este tema a niños de 5 o 6 años o de 7 o 8 años, ¿verdad? Entonces, la madurez es muy diferente, porque probablemente si yo vengo aquí con dibujitos, que con cartelitos, pues tal vez para algunos de ustedes dirán, ay, qué ridículo, ¿verdad? O qué aburrido, o no se me queda nada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, debemos de utilizar otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El método que utilizo con ustedes es el método repetitivo. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hago yo con las tareas? Yo les pongo a que ustedes vuelvan a escribir lo que nosotros ya vimos en clase, ¿verdad? Es un método repetitivo que es de los que más funciona para el aprendizaje y memoria, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, el método, dependiendo del factor madurativo, es muy importante. Los ritmos biológicos, ¿verdad? Lo mismo. No tenemos la misma madurez emocional, la misma madurez mental, un niño de a los 7, 8 años que una persona a los 20, 25, 30 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el ritmo biológico es muy importante. Y ojo con esto, la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad que pueda tener una persona también es de alguna manera, pues, determinante de la educación. Sin embargo, no son vitales, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, no son determinantes como tal. ¿Por qué? Porque una persona, aunque esté enferma de cualquier situación en particular, pues puede seguir aprendiendo, ¿verdad? Es por eso que vemos que incluso algunos individuos, algunas personas que tienen algún síndrome, como el famoso síndrome de Down, que ya lo veremos más adelante dentro de nuestro curso, pues vemos que incluso estas personas pueden seguir aprendiendo, aprenden muchas tareas, aprenden muchos conocimientos, aprenden a realizar algunas actividades en particular, ¿verdad? Ya veremos las diferencias de por qué algunos sí y por qué otros no, pero la enfermedad no es un determinante de qué tanto vaya a aprender una persona o no, ¿verdad? Entonces, muy importante 3 puntos, la maduración, lo biológico y la enfermedad no van a ser determinantes del aprendizaje de una persona, ¿verdad? Si yo les pregunto en su examen, una persona con síndrome de Down no tiene la misma capacidad para aprender que una persona que no padezca un síndrome de Down. ¿Eso es falso o es verdadero? Eso es Falso. totalmente falso, Falso. ¿verdad? Eso es falso, totalmente falso, exactamente, ¿verdad? Entonces, quiero que utilicen su pensamiento para ver más o menos cómo es que yo les podría preguntar estos aspectos, ¿verdad? También, el ritmo madurativo o la edad de una persona va a variar en la capacidad de aprendizaje de una persona.
falso, ¿verdad? Todos vamos a tener esa misma capacidad, sin embargo, pues vamos a utilizar diferentes métodos, ¿verdad? ¿Estamos? Nos dice, pues, también que es importante de todo esto, el proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento y sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y valores, ¿verdad? Vamos a generar esto principalmente, ¿verdad? Conceptos, procedimientos, actitudes y valores, ¿sí? Pero eso todo lo veremos a continuación. Entonces, muy importante, puntos básicos que hemos tocado del aprendizaje. Como les digo, me interesa que sepa que aprendizaje y memoria no es lo mismo, ¿verdad? Para comenzar, como dijimos, aprendizaje y memoria no es lo mismo. El aprendizaje es hoy, es en este momento, mientras que la memoria es solamente si yo repaso y repaso y repaso y repaso todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante esa parte, por favor. Continuamos. Bueno, teorías del aprendizaje. Bueno, existen diferentes, no vamos a entrar tanto en detalle en estas teorías, pero sí quiero que conozcan que existen diferentes formas de que una persona pueda aprender, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje receptivo. El aprendizaje receptivo es, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en este momento. Ustedes están recibiendo nada más lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ustedes están aprendiendo lo que yo les estoy mencionando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, viene Brian y dice, pero a mí no me quedó tan claro todo esto del aprendizaje y la memoria, yo me voy a meter a internet, yo voy a investigar un poquito. Entonces, él va a tener aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día, ¿verdad? Si yo tengo duda de algún tema, si yo quiero conocer un poquitito más sobre la pandemia, por ejemplo, del COVID-19 hoy en día, si yo quiero aprender más o menos cuáles son las vacunas que tal vez podrían llegar a Guatemala, entonces digo, bueno, voy a investigar y eso va a ser un aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Puedo también tener yo un aprendizaje repetitivo, ¿verdad? Que es el que hacemos muchas veces, que decimos, bueno, los pasos del método científico es observación, hipótesis, experimentación y conclusión. De nuevo, bueno, y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Eso es un aprendizaje repetitivo, ¿verdad? Y si lo sigo repitiendo y lo sigo repitiendo, pues también puedo aprender, ¿verdad? Un aprendizaje significativo. Ojo con esto. El aprendizaje significativo es como, por ejemplo, si yo como maestro ahorita les estoy hablando algo que a ustedes les interesa o porque ustedes están utilizando uno de estos métodos de aprendizaje y ustedes dicen, sí, ese es el que yo utilizo, ese es el que a mí me funciona. Eso es algo significativo para ustedes, entonces es algo que ustedes lo van a almacenar y lo van a guardar porque para ustedes significa mucho ese tema. ¿Estamos? Si yo les vengo a hablar aquí sobre síndrome de Down, si yo les vengo a hablar sobre el aprendizaje en estas personas y ustedes tal vez conocen a alguien, tienen un familiar, un amigo, un conocido que tenga esta condición, porque eso es muy importante. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición únicamente. ¿Sí? Eso es algo muy, muy, muy importante que ya lo veremos posteriormente en el curso. Pero por eso les decía, si para ustedes es algo significativo lo que yo les estoy hablando, pues ustedes lo van a aprender. ¿Por qué? Porque les va a interesar lo que yo les estoy hablando, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a realizar alguna tarea, ¿verdad? Y nos dicen, no sé, tal vez nosotros aprendemos a cocinar algo, ¿verdad? Estamos aprendiendo a cocinar algo y nos dice, va, yo te voy a enseñar, vas a ver y después lo vas a hacer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es un aprendizaje observacional. Si nosotros estuviéramos en la clase físicamente, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en clase físicamente y usted se sienta hasta atrás y solo ahí cachando más o menos lo que le llegue, ¿verdad? Y solamente sin participar, sin opinar, sin nada por el estilo, ese es un tipo de aprendizaje latente, ¿verdad? Porque solo está esperando a lo que le llegue, ¿verdad? También tenemos el aprendizaje por ensayo y error, ¿verdad? Por ejemplo, el practicar una u otra vez con alguna situación en particular, como por ejemplo, si se recuerdan en el curso de química, decíamos nosotros, si yo quiero averiguar si una estructura es orgánica o es inorgánica, yo la someto al fuego, pues yo voy a observar trazas negras, ¿verdad? Trazas de carbón. Si me queda esta traza negra o de carbón, pues yo voy a decir, bueno, es una materia orgánica, ¿verdad? Porque probablemente tiene carbón dentro de su estructura, ¿sí? Ahora,
ese es un aprendizaje por ensayo y error, porque yo puedo estar probando con una hoja, con un lapicero, con cualquier otra situación, y va a seguir siendo un aprendizaje por ensayo y error, ¿verdad? Hasta que a mí me salga. También puede ser un aprendizaje por ensayo y error, el ejemplo que poníamos del foco, ¿verdad? Si yo ya cambié mi bombilla y aún así no enciende, pues yo ya tuve mi primer error, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente no era eso, entonces tal vez digo yo, bueno, tal vez me cortaron la luz, voy a ver si me cortaron la luz, ¿verdad? Entonces, ese es aprendizaje por ensayo y error. Y el aprendizaje dialógico es el aprendizaje como, por ejemplo, cuando hablamos con una persona y nos está platicando sobre algún tema en particular y nosotros aprendemos, ¿verdad? Entonces, veamos que hay diferentes tipos de aprendizaje. Como les digo, y como les digo, pues, diferentes teorías que nosotros podemos estar aplicando en diferentes momentos. ¿Qué factores van a influir en el aprendizaje? Esto sí es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, por eso se les recomendaba desde el inicio de año que al momento de ustedes recibir sus clases, pues trataran de estar en un lugar tranquilo, ¿verdad? En un lugar en el cual ustedes pudieran poner su atención. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es un factor que va a influir en el aprendizaje, ¿verdad? El medio ambiente es un factor clave, ¿sí? Si yo estoy en un lugar donde hay mucho ruido, donde me distraigo fácilmente, si estoy frente a un televisor, muy probablemente no voy a poder estudiar tranquilamente, ¿verdad? La crianza también, ¿verdad? Depende de cómo nos hayan educado a nosotros a estudiar, pues también es muy importante. Algunos factores hereditarios también son importantes para el aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, si yo padezco alguna enfermedad hereditaria, la cual a mí me dificulte un poco el aprendizaje, pues también me va a ser difícil, ¿verdad? El orden de nacimiento, pues no vamos a entrar tanto en detalle en esto, pero porque son otras cuestiones mucho más específicas, ya no solamente de psicología, sino de psiquiatría, ¿verdad? Entonces no es tan vital que nosotros lo veamos en este momento, pero el maltrato, ¿verdad? Eso también es muy importante porque muchas veces durante el maltrato infantil, por ejemplo, una persona que ha sido sometida a maltrato infantil puede sufrir algunas lesiones del desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, esto puede limitar mucho también un aprendizaje adecuado, ¿verdad? Y pues diferencias individuales, ¿verdad? Diferencias individuales como los gustos. Por ejemplo, si a alguien le gusta esta clase, pues muy probablemente va a poner atención, pero si a alguien tal vez no le gusta mucho estas clases o estos temas, pues probablemente va a ser difícil para esta persona poner atención, ¿verdad? Para estos temas. Entonces, es otro factor importante que debemos de tomar en cuenta. Continuamos entonces. Ahora, vamos a pasar, ya vimos todo lo que es aprendizaje y ahora veremos todo lo que es memoria, ¿sí? Vamos a ver la memoria como tal. Bueno, como ya decíamos, aprendizaje y memoria no es lo mismo, ¿verdad? Ya cuando nosotros lo hemos repasado y repasado y repasado, pues nosotros vamos a hacer memoria, ¿sí? ¿Quién se recuerda que hablábamos la clase anterior de qué son las sinapsis? ¿Alguien se recuerda de lo que hablábamos de qué son las sinapsis? Es cuando es cuando uno piensa y dos células se conectan, me recuerdo. Exactamente, Brian. Muy amable, gracias, exactamente. Como bien nos dice Brian, las sinapsis son las conexiones que hay entre una neurona con la otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en constante aprendizaje y ese aprendizaje yo lo repito y lo repito y lo repito y lo repito constantemente, pues yo voy a generar sinapsis, ¿sí? Yo voy a generar conexiones neuronales. Ojo con lo que les voy a decir, ojo con esto. Si a usted se le dificulta un tema, si a usted se le dificulta mucho una materia, se le dificulta un tema, se le dificulta aprenderse una cierta cantidad de números o algo en particular, ¿usted qué tiene que hacer? Repetirlo y repetirlo, repetirlo y repetirlo y buscar una técnica de aprendizaje que a usted le sirva. Si a usted le gusta hablarlo, pues eso le va a servir. Si a usted le gusta repetirlo, pues eso le va a servir. Si a usted le gusta un aprendizaje latente, que es solamente que alguien más le hable, pues también eso le va a servir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estimular con esto? Vamos a estimular conexiones neuronales, ¿sí?
Vamos a estimular conexiones neuronales. ¿Y qué va a pasar? Con el tiempo, si a mí se me desconecta una neurona de este tema, ¿verdad? Si a mí se me desconecta una, pues yo voy a tener otras que me van a estar haciendo conexiones sinápticas respecto al mismo tema. Entonces va a ser mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más eficaz que yo me recuerde de un tema en particular. Eso es lo que nosotros, eso es algo a lo que la ciencia le ha denominado la famosa plasticidad neuronal. Si alguien quiere saber un poquito más del tema, pues los invito también a que busquen un poquito acerca de este tema, acerca de qué es la famosa plasticidad neuronal. ¿Sí? La plasticidad neuronal es una característica que tenemos los seres vivos de poder generar conexiones respecto a diferentes temas. Y por eso les digo, si nosotros repasamos y repasamos y repasamos, vamos a hacer memoria de conocimientos específicos, ¿sí? Y a eso le ha denominado la plasticidad neuronal. ¿Estamos? Bueno. Entonces, permítanme que esto no se quiere mover. Ahí está. Entonces, ¿qué es la memoria? Bueno, la memoria nos dice es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado, ¿sí? Codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Les voy a dar un ejemplo, Si usted se quiere aprender qué es la memoria, usted puede utilizar esta técnica de memoria. Esta técnica se llama mnemotecnia. Y eso, al menos en lo particular, les digo, es una de las que yo principalmente utilizo, la mnemotecnia. ¿Por qué? Porque yo voy a codificar, de alguna forma, yo voy a codificar información que a mí me va a servir. Por ejemplo, si yo me quiero aprender el concepto de memoria, yo digo, bueno, la memoria es el procedimiento a través del cual a mí me permite codificar, almacenar y recuperar información. ¿Sí? CAR. Entonces yo me voy a recordar del neumotécnico CAR. ¿Sí? ¿Y qué significa CAR? Codificar, almacenar y recuperar. ¿Verdad? Entonces, es un tipo de técnica de la neumotecnia, como yo les digo, ¿verdad? Que en lo particular, a mí me ha servido bastante porque es una de las que yo más utilizo para aprenderme, pues, muchas cosas de mi profesión, pues, que a mí me sirven, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues si a ustedes les sirve, pues también, ¿verdad? Si ustedes, en este caso, ustedes se quieren aprender qué es la memoria, pues son técnicas que me permiten codificar, almacenar y recuperar información del pasado, ¿verdad? 3 funciones básicas de la memoria: codificar, almacenar y recuperar, ¿verdad? E incluso, si a mí no me quedaran así en orden, pues yo las puedo mover en el orden que a mí me funcione para formar una palabra que yo diga, bueno, cada una de las letras de esta palabra, pues a mí me va a recordar cada una de las funciones de, no sé, de cualquier cosa que yo me quiera aprender, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces es una técnica bastante sencilla que nos puede servir a nosotros para almacenar todo este tipo de información. ¿Estamos? Vale. Entonces, ¿cómo funciona básicamente todo este procedimiento? ¿Cómo funciona básicamente todo este procedimiento? Bueno, nos dice algunas teorías acerca del proceso de la memoria afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre neuronas, lo que crea redes neuronales. Era lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad? La famosa plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal, pues es todo este procedimiento a través del cual se van a crear todas estas conexiones sinápticas, ¿verdad? Si nosotros estamos estimulando constantemente, ¿verdad? Un proceso de aprendizaje, pues constantemente también vamos a estar creando más conexiones neuronales, ¿sí? Si nosotros repetimos un proceso con otro y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, vamos a estar constantemente creando más conocimiento y sobre todo, pues, como bien nos dice aquí, el resultado van a ser conexiones sinápticas repetitivas entre neuronas, ¿verdad? Aunque yo tenga varias conexiones de un mismo conocimiento, aunque sean repetitivas, ¿verdad? Así como yo les estoy haciendo el ejemplo aquí en mi camarita, no sé si lo alcanzan a ver todos ahí. Aunque yo tenga varias conexiones de un mismo conocimiento y aunque se me desconecte una, pero yo tengo más que me ayudan a poder afirmar este tipo de conocimiento, ¿verdad? Y a eso se le conoce como redes neuronales. Así como lo que nosotros haríamos con una mano, ¿verdad? Una mano con la otra va a generar una red neuronal. ¿Estamos? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que el aprendizaje solamente me da el inicio
para poder generar memoria. Si yo no repaso lo que yo aprendí el día de hoy, yo no voy a hacer memoria. ¿Estamos? Y eso es muy importante que lo aprendamos respecto al proceso de aprendizaje y memoria. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta dónde vamos, jóvenes? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que no les vaya quedando muy claro. Va, perfecto, muy bien. Ahora, esto sí me interesa muy, muy bien, por favor. Nos dice los tipos de memoria. La memoria permite retener experiencias pasadas y según el alcance temporal se va a clasificar convencionalmente en estos tipos, 5 tipos. Por ejemplo, podemos tener una memoria episódica, como bien nos dice su nombre, episodios, ¿verdad? Por algún episodio en particular que nos haya sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, si lastimosamente alguien de aquí sufre un accidente en carro, en bus, en bicicleta, pues ese es un episodio que a nosotros nos va a quedar marcado, ¿verdad? Entonces, van a ser hechos personales que nosotros vamos a recordar constantemente, ¿verdad? Si nosotros, el día que nosotros nos graduemos, va a ser algo de mucha felicidad para nosotros, entonces ese va a ser un tipo de memoria episódica también, ¿verdad? Que va a ser un hecho personal de alto valor para nosotros, entonces nos vamos a estar recordando constantemente de esto, ¿no? Como les digo, pueden ser los dos extremos, algo muy bueno o algo muy malo, ¿verdad? Entonces que nos va a generar memorias episódicas, ¿verdad? Un episodio muy significativo para nosotros que no lo vamos a olvidar. Memoria a corto plazo. Como decíamos, si yo aprendo algo, ¿verdad? El día de hoy, pero no lo practico, eso se va a quedar en memoria a corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez se van a recordar de aquí unos 2, 3 días de qué fue lo que hablamos el día de hoy, pero tal vez ya aquí dentro de un mes o el día de su examen ya no se van a recordar, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hago yo al inicio de las clases? Al inicio de las clases yo trato de hacerles un recordatorio de lo que hemos visto durante las clases anteriores, ¿verdad? Precisamente para esto, para poder generar una memoria a largo plazo, ¿verdad? Y que no solamente se quede en memoria a corto plazo. ¿Estamos? La memoria a largo plazo, pues como bien nos dice aquí, es aquel tipo de memoria que si yo les digo, a ver, dígame cuál es su fecha de nacimiento, ustedes en la punta de la lengua, ¿verdad? Me dicen, bueno, mi fecha de nacimiento es tal fecha, ¿verdad? Si yo les digo, dígame cómo se llama su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, usted se recuerda perfectamente, ¿verdad? Eso es memoria a largo plazo. Pero si yo le digo aquí a un mes, a ver, dígame los tipos de memoria que existen, si no lo has repasado, probablemente eso se queda en memoria de corto plazo, ¿verdad? La memoria semántica. La memoria semántica, más que ser hechos, como bien nos dice ahí, no solamente son hechos en particular, sino que cuando hablamos de memoria semántica, estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Si usted sabe que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, esa es memoria semántica. Si usted cuando salga del colegio se recuerda que, por ejemplo, para las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente, y que seno se calcula con cateto opuesto dividido la hipotenusa, esto es memoria semántica porque es algo que usted ya tiene guardado en su pensamiento. ¿Estamos? Y por último tenemos la memoria procedimental, que van a ser a base de únicamente de destreza, ¿verdad? Si yo aprendo a realizar un procedimiento, si yo aprendo a hacer el pan, si yo aprendo ¿qué les digo yo? A utilizar un instrumento en particular, eso es un procedimiento, ¿verdad? Entonces, eso es memoria procedimental. ¿Estamos? Entonces, 5 tipos de memorias muy importantes. Ahora, las fases de la memoria, también me interesa mucho que sepamos que las fases de la memoria son estas 3. Como ya decíamos, ¿qué me permite la memoria? Decíamos en el concepto de memoria CAR, ¿verdad? Codificar, almacenar y recuperar, ¿verdad? Un mnemotécnico bastante sencillo, CAR, así como que fuera carro en inglés, ¿verdad? CAR. Codificar o registro, ¿verdad? Que es lo mismo, nos dice, es la recepción, procesamiento y combinación de la información que recibimos, ¿verdad? Son las 3 fases de la memoria. Almacenar o el almacenamiento nos dice, es la creación de un registro permanente de la información que recibimos, ¿verdad? Yo ya lo tengo perfectamente guardado. Y la recuperación es cuando utilizamos la información almacenada en el registro en respuesta a un estímulo, ¿verdad? O sea, básicamente poder recordar. Entonces, ¿qué hago yo con mi información? Yo la codifico o yo la registro de primero, yo la almaceno y por último yo la recupero. Si yo logro hacer esos 3 pasos de la memoria,
yo realmente estoy almacenando información. ¿Estamos? Pero si yo solamente lo registro y lo almaceno, pero no lo logro recuperar posteriormente, pues yo no tengo una memoria, ¿verdad? Yo no estoy haciendo un procedimiento de memoria. Yo lo que estoy haciendo son tal vez solamente un aprendizaje, ¿verdad? A corto plazo o a mediano plazo, pero no lo estoy llevando a un aprendizaje a largo plazo. ¿Estamos? Yo no estoy creando memoria. Entonces, tres fases de la memoria muy importantes: el registro, el almacenamiento y la recuperación, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con estas tres fases? No sé si a alguien le queda alguna duda o algo que no les haya quedado claro. Seguro, ¿verdad? Va, perfecto. Y ya para finalizar, quiero que veamos estas 10 formas en las cuales nosotros podemos mejorar nuestra memoria. Son 10 formas bastante sencillas, ¿verdad? Ya veíamos que nuestro aprendizaje, nosotros podemos utilizar un aprendizaje con diálogo, un aprendizaje repetitivo, un aprendizaje latente, ¿verdad? Y los diferentes tipos de aprendizajes que nosotros veíamos antes, ¿verdad? En la diapositiva. Pero, como ya decíamos, el aprendizaje no es lo mismo que la memoria. Si yo no repito lo que yo aprenda, no voy a generar memoria. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos mejorar nuestra memoria? Y esto es como dicen, pan para tu matate, ¿verdad? Porque si a ustedes les sirve, pues tratemos de aprovecharlo, ¿verdad? Número uno, mejorar nuestra atención, ¿verdad? Si a nosotros no nos interesa algo de lo que nos están hablando, para comenzar, pues no es malo, ¿verdad? No es malo porque no estamos obligados a que nos guste todo, ¿sí? No estamos obligados a que nos guste la física fundamental, a que nos guste la matemática, a que nos guste la química, a que nos guste la psicología, a que nos guste el inglés, a que nos guste... No estamos obligados a que nos guste todo. Cada uno de los seres vivos, para comenzar, somos diferentes. Y si ustedes se recuerdan, al inicio decíamos que las características de cada individuo van a ser factores fundamentales en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, todos tenemos gustos distintos, pero sin embargo, no quiere decir que no todos podamos aprender un poquito de cada cosa, ¿verdad? Es importante que aprendamos un poquito de cada cosa para no ser ausentes en información de algunos temas en particular, ¿verdad? Por ejemplo, todos necesitamos aprender de matemáticas, ¿verdad? Porque la matemática la aprendemos y la aplicamos todos los días. Entonces, mejorar nuestra atención es uno de las formas en las cuales podemos mejorar nuestra memoria, ¿verdad? Si tal vez yo no le encuentro el chiste a una clase, pues yo tratar de buscarle la aplicación que a mí me vaya a servir en mi vida diaria para poder aplicar, ¿verdad? Usar técnicas de memoria o reglas neumotécnicas, ¿verdad? La neumotécnica, como la que yo les acabo de dar, como el neumotécnico CAR, ¿verdad? Que es codificación, almacenamiento y recuperación de la información, ¿verdad? Es básicamente la función de la memoria. Entonces nos dice usar técnicas de memoria o reglas neumotécnicas. En lo particular a mí esta me funciona bastante bien, las neumotecnias, pero si ustedes gustan y si a ustedes les parece interesante esto, pueden ir a buscar otras técnicas de memoria, ¿verdad? Técnicas de memoria o reglas mnemotécnicas. Practicar ejercicios de ingenio para mejorar tu memoria, ¿verdad? Como ya decíamos, si a usted le funciona estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y eso es un ejercicio que a usted le va a servir para generar memoria, perfecto. Si a alguien le sirve más escribirlo de nuevo, todo lo que acaba de escuchar, todo lo que acaba de aprender, perfecto. Si a alguien le sirve resumirlo todo en una hojita, lo más chiquito posible, y que eso le va a servir para hacer memoria, perfecto. Si a alguien le sirve dibujar las cosas, perfecto, no hay ningún problema. La técnica que a cada uno de nosotros nos sirva. Ojo con este punto número 4, y esto es de lo que más les diría yo, les aconsejo. Intentar recordar activamente las cosas. ¿Qué quiere decir con esto de activamente? Cada cierto tiempo, mientras yo vaya en el carro, mientras yo vaya en el bus, yo voy caminando en la calle y no voy haciendo nada más, pues tratar de recordar, bueno, ¿qué vi yo esta clase en mi semana ¿qué vi yo esta semana en la clase de psicobiología? Bueno, yo vi aprendizaje y memoria. ¿Qué tipos de aprendizaje hay? ¿Qué tipo de memoria había? A corto plazo, a mediano plazo, semántica, episódica, procedimental, ¿verdad? Por ejemplo, y decir de qué trataba cada una, ¿sí? ¿O qué es la memoria? Bueno,
Me recuerdo que había un mnemotécnico que era carros en inglés, car. Bueno, codificación, almacenamiento y recuperación. Entonces, eso es recordar activamente las cosas. Todo el tiempo yo estoy recordando. Y si yo lo hago esta semana unas 2, 3 veces, la próxima semana si lo hago una vez, va a ser mucho más fácil para mí recordar, ¿verdad? Punto número 5. Dormir bien mejora la memoria. Eso es muy importante. No se desvelen antes de los exámenes, ¿verdad? Porque realmente el dormir bien mejora muchísimo la memoria. Mientras que el dormir mal o dormir muy poco, ¿verdad? Esto pues realmente no ayuda a la memoria. Entonces, lo aconsejable es un día antes del examen, independientemente de qué tanto haya estudiado uno o no, pues dormir bien, ¿verdad? Porque el dormir bien va a generar adecuadas conexiones neuronales, entonces va a ser mucho más fácil el proceso de recuperación de la información. Hacer ejercicios para mejorar tu memoria, pues también es importante, ¿verdad? Porque libera muchas hormonas y neurotransmisores que van a estimular mucho mejor las conexiones neuronales. Comer de forma saludable, de igual forma. Mantener una mente activa, esto es muy importante, ¿verdad? El proceso de aprendizaje es todo el tiempo. Me imagino que tal vez algunos de ustedes dejaron de estudiar 3, 4, 5, 6 años y ahorita pues a un inicio cuesta, ¿verdad? Cuesta un poquito agarrar el ritmo otra vez del estudio, pero si nosotros empezamos a mantener una mente activa, el cerebro es un órgano fantástico porque si nosotros, aunque le hayamos dejado de dar esta forma activa al cerebro del aprendizaje y la memoria, pero el cerebro es un órgano con gran plasticidad neuronal, que era lo que hablábamos al inicio. Por lo tanto, si nosotros lo estimulamos poco a poco y poco a poco, un poquito más y un poquito más y un poquito más, podemos generar de nuevo toda esa plasticidad neuronal que a nosotros nos va a permitir tener una mente activa de nuevo. Salir de casa, ¿verdad? Distraerse con amigos, pues esto también es importante, ¿verdad? No todo es estudio, no todo es tarea, no todo es compromiso, sino que también, ¿verdad? Distraernos, mantener una mente despejada y pues liberar el estrés, como bien nos menciona acá, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. No todo en la vida van a ser estudios, no todo en la vida tiene que ser trabajo. Hay que distraernos de alguna manera, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante esa parte. ¿Estamos? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo en particular. Bueno, aquí está su tarea para esta semana, jóvenes, por favor. Si quieren, tómenle un screenshot, una captura de pantalla, tómenle fotografía, como ustedes gusten, no hay ningún problema. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario.